Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que les va a derretir el corazón. Vamos a sumergirnos en una historia de amor digna de un cuento de hadas, una historia donde los gestos románticos son la norma y donde un cumpleaños se convierte en una experiencia inolvidable. Hoy vamos a hablar del cumpleaños de Neslihan y del increíble, del espectacular regalo con el que Burak la enamoró aún más. Sí, lo han oído bien. Vamos a desglosar este momentazo, a analizar cada detalle y a descubrir qué hace que este regalo sea tan especial y tan ¡guau! Porque, seamos honestos, todos amamos una buena historia de amor, ¿verdad? Y cuando esa historia viene acompañada de un gesto romántico épico, pues, mucho mejor. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura amorosa, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan de las historias bonitas y los momentos inspiradores, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes y no querrán perdérselo. Así que ya saben, un clic, campanita y listos para el amor. Ahora sí, vamos al grano. Neslihan, una mujer que irradia alegría y belleza por donde pasa, estaba a punto de celebrar un año más de vida. Y su pareja, Burak, un hombre que parece haber salido directamente de una novela romántica, estaba decidido a hacer de este cumpleaños algo absolutamente inolvidable. Burak no es de los que se conforman con un simple ramo de flores o una caja de bombones. No, no. Él quería algo que reflejara la profundidad de su amor por Neslihan, algo que le demostrara cuánto la valora y cuánto la admira. Y vaya que lo logró. La clave, y esto es algo que podemos aprender todos, es la personalización. Burak no buscó el regalo más caro o el más extravagante. Buscó algo que fuera significativo para Neslihan, algo que tuviera un valor sentimental especial. Investigó sus gustos, sus pasiones, sus sueños. Escuchó atentamente cada vez que Neslihan hablaba de algo que le emocionaba o que le hacía ilusión. Y con toda esa información, empezó a planear la sorpresa perfecta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El regalo no fue un objeto material, sino una experiencia. Burak organizó un viaje sorpresa a un destino que Neslihan siempre había soñado con visitar, Capadocia, en Turquía. Imagínense la escena, los paisajes lunares, los globos aerostáticos flotando al amanecer, las formaciones rocosas esculpidas por el tiempo. Un lugar mágico lleno de encanto y romanticismo. Pero la cosa no quedó ahí. Burak se encargó de cada detalle para que la experiencia fuera aún más especial. Reservó un hotel boutique con vistas impresionantes, organizó cenas románticas a la luz de las velas, y contrató un fotógrafo profesional para capturar cada momento mágico. Pero lo que realmente hizo que este regalo fuera tan increíble fue el elemento sorpresa. Neslihan no tenía ni la más remota idea de lo que Burak estaba planeando. Él había sido extremadamente cuidadoso para mantener todo en secreto. La llevó al aeropuerto con la excusa de ir a una cena de negocios y, una vez allí, le reveló la sorpresa. Imagínense la cara de Neslihan al descubrir que iba a viajar a Capadocia. Debió ser un momento absolutamente épico. Un torbellino de emociones entre la sorpresa, la alegría y el amor. Un momento que sin duda recordará para siempre. Durante el viaje, Burak se dedicó por completo a Neslihan. La consintió en cada momento, la hizo reír, la hizo sentir amada y especial. Organizaron paseos a caballo por los valles, visitaron antiguas iglesias excavadas en la roca, y por supuesto, volaron en globo aerostático al amanecer. Una experiencia inolvidable que selló aún más su amor. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Pues la lección principal es que los regalos más valiosos no son los más caros, sino los que demuestran que realmente conocemos y amamos a la otra persona. Un regalo pensado, personalizado y hecho con amor, vale mucho más que cualquier objeto material. Burak no solo le regaló un viaje a Neslihan, le regaló recuerdos imborrables, le regaló una experiencia que fortalecerá su relación y que les recordará siempre el amor que se tienen. Le regaló, en definitiva, algo mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera comprar con dinero. Y es que al final el amor se demuestra con hechos, con gestos que demuestren que nos importan, que nos preocupamos y que queremos hacer felices a las personas que amamos.
No se trata de grandes declaraciones de amor vacías, sino de pequeños detalles que marquen la diferencia. Así que ya saben, la próxima vez que quieran sorprender a alguien especial, piensen en lo que realmente le gusta, en lo que le hace feliz y en cómo pueden crear una experiencia inolvidable para esa persona. No se conformen con lo típico, atrévanse a ser originales y creativos. El amor se merece eso y mucho más. Y hablando de originalidad y creatividad, quiero destacar otro detalle importante del regalo de Burak. Además del viaje en sí, él preparó un álbum de fotos con imágenes de los dos, desde que se conocieron hasta el día de hoy. En cada foto escribió un mensaje especial, recordando momentos importantes y expresando su amor por Neslihan. Este álbum de fotos fue el complemento perfecto para el viaje. Un regalo tangible que Neslihan podía guardar y revisar siempre que quisiera recordar este cumpleaños tan especial. Un detalle que demostró aún más el cariño y la dedicación de Burak. Así que ahí lo tienen. La historia del cumpleaños de Neslihan y del increíble regalo con el que Burak la enamoró aún más. Una historia de amor inspiradora que nos recuerda la importancia de los gestos románticos y de los regalos personalizados. En resumen, hemos aprendido que los regalos más valiosos no son los más caros, sino los que demuestran que realmente conocemos y amamos a la otra persona. Que la personalización y la originalidad son clave para crear una experiencia inolvidable. Y que los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué les pareció el regalo de Burak y qué tipo de gestos románticos les gustaría recibir a ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a ser más creativos y románticos en sus propias relaciones. Recuerden que el amor es un regalo maravilloso que debemos cultivar y celebrar todos los días. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Si les gustó, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. Pero esperen, aún hay más. Porque aunque ya hemos desglosado el regalo en sí, quiero profundizar en los detalles que hicieron de esta experiencia algo realmente mágico y único. Quiero que realmente comprendan la magnitud del esfuerzo y el cariño que Burak puso en cada aspecto de este viaje, desde la elección del destino hasta el más mínimo detalle de la estancia. Porque no se trata solo de llevar a alguien a un lugar bonito. Se trata de crear recuerdos que duren toda la vida, de tejer una historia que puedan contar una y otra vez, de fortalecer el vínculo que los une a través de experiencias compartidas. Y Burak, créanme, entendió esto a la perfección. Para empezar, Capadocia no fue una elección al azar. Neslihan había mencionado en varias ocasiones su fascinación por este lugar. Había visto documentales sobre sus paisajes surrealistas, había leído artículos sobre su historia milenaria, y había fantaseado con la idea de volar en globo aerostático al amanecer sobre las formaciones rocosas. Burak, como buen observador y atento compañero, tomó nota de todo esto. Sabía que Capadocia era el escenario perfecto para una escapada romántica. Pero como ya les dije, no bastaba con el destino. Burak quería asegurarse de que la experiencia fuera lo más cómoda y placentera posible para Neslihan. Por eso eligió cuidadosamente el hotel donde se hospedarían. Se trataba de un hotel boutique con encanto, decorado con un estilo tradicional turco y con unas vistas impresionantes de los valles circundantes. Las habitaciones eran espaciosas y acogedoras, con balcones privados donde podían disfrutar de la tranquilidad del paisaje. El hotel también contaba con un restaurante de alta cocina que ofrecía platos típicos de la región, elaborados con ingredientes frescos y de temporada. Y hablando de gastronomía, Burak se encargó de reservar cenas románticas en lugares especiales. Una noche cenaron en una terraza con vistas panorámicas, iluminada con velas y con música suave de fondo. Otra noche disfrutaron de una cena tradicional turca en una cueva restaurada, donde pudieron degustar platos típicos como el testi kebab y el manti. Cada comida fue una experiencia sensorial única, que complementó a la perfección la belleza del entorno. Pero sin duda uno de los momentos más especiales del viaje fue el vuelo en globo aerostático al amanecer. Imaginen la escena,
el cielo se tiñe de colores rosados y anaranjados mientras el sol comienza a despuntar en el horizonte. Decenas de globos aerostáticos se elevan en el aire, creando un espectáculo mágico e inolvidable. Neslihan y Burak, abrazados, contemplan el paisaje desde las alturas, sintiendo la emoción y la belleza del momento. Fue una experiencia que los unió aún más, que les recordó la importancia de vivir el presente y de apreciar las pequeñas cosas de la vida. Y para inmortalizar todos estos momentos especiales, Burak contrató a un fotógrafo profesional. Este fotógrafo se encargó de capturar cada sonrisa, cada mirada, cada abrazo, cada instante mágico del viaje. Las fotos resultantes son un tesoro invaluable, un recordatorio tangible de la felicidad y el amor que compartieron en Capadocia. Pero la sorpresa no terminó ahí. Como ya les conté, Burak también preparó un álbum de fotos con imágenes de los dos, desde que se conocieron hasta el día de hoy. Este álbum no era solo una recopilación de fotos, sino una historia de amor contada a través de imágenes y palabras. En cada foto, Burak escribió un mensaje especial, recordando momentos importantes y expresando su amor por Neslihan. Este álbum se convirtió en el regalo perfecto para que Neslihan pudiera recordar este viaje tan especial y para que sintiera el amor de Burak cada vez que lo revisara. Y ahora quiero contarles un poco más sobre la relación de Neslihan y Burak. Ellos se conocieron hace algunos años a través de amigos en común. Desde el principio hubo una conexión especial entre ellos. Ambos compartían una pasión por los viajes, la cultura y la aventura. Les encantaba explorar nuevos lugares, descubrir nuevas culturas y vivir experiencias emocionantes. A medida que se conocieron mejor, descubrieron que también compartían valores y metas en la vida. Ambos eran personas ambiciosas, trabajadoras y comprometidas con sus sueños. Pero también eran personas sensibles, cariñosas y preocupadas por los demás. Encontraron en el otro un compañero de vida, un amigo incondicional y un amor verdadero. Su relación se basa en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Se apoyan en los momentos difíciles, celebran sus éxitos juntos y se divierten haciendo las cosas que les gustan. Les encanta viajar, ir al cine, cenar en restaurantes, bailar, hacer senderismo y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Burak siempre se ha caracterizado por ser un hombre romántico y detallista. Le encanta sorprender a Neslihan con pequeños gestos de cariño, como prepararle el desayuno, dejarle notas de amor, regalarle flores o llevarla a cenar a lugares especiales. Él sabe que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en una relación. Neslihan, por su parte, es una mujer muy agradecida y cariñosa. Valora mucho el amor y la dedicación de Burak. Siempre está dispuesta a apoyarlo y a animarlo en sus proyectos. Ella sabe que tiene un hombre maravilloso a su lado y no duda en demostrárselo cada día. La historia de amor de Neslihan y Burak es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que se puede encontrar la felicidad en la compañía de otra persona y que los gestos románticos son importantes para mantener viva la llama del amor. Así que ya saben, no se conformen con lo típico, atrévanse a ser originales y creativos. Busquen el regalo perfecto para esa persona especial, pero recuerden que lo más importante es el amor, la dedicación y el cariño que pongan en cada detalle. El amor se merece eso y mucho más. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a ser más creativos y románticos en sus propias relaciones. Recuerden que el amor es un regalo maravilloso que debemos cultivar y celebrar todos los días. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de amor, inspiración y, por supuesto, muchas sorpresas. Hasta la próxima.